Los aplaudidores de la secta están muy, no sé cómo decirlo, como que les dictaron el guión, ¿no? Les dijeron, miren, tienen que decir eso, tienen que burlarse, tienen que alabar la salud del presidente. Es decir, imagínense un hombre de su edad con estas enfermedades y trabaja todos los días, reírse de la filtración, reírse del hackeo, y entonces todos andan en esa línea. Por ejemplo, la oposición consiguió 6 terabytes de información y solo encontraron la gota del presidente que traen bien adentro. Y sí, eso ya también lo sabíamos, fíjense. Este Guille Vidal todo el día ha estado tuiteando sobre lo mismo. Todo el día. Fíjense, ¿de qué se irá a disfrazar Roberto Madrazo en este próximo Halloween? Esto es una estupidez. De hecho, déjenme mostrarles. Esta es que no tiene ni pies ni cabeza, no es ni siquiera como para... No, es que un niño de primaria no lo pensaría de esta manera. Déjenme encontrarlo. Porque viene de gente, por ejemplo, de Contralínea, de esta... Aquí está. De Nancy Flores. Fíjense nada más lo que dicen. ¿Cuánto tiempo habrá dedicado a pensar su nombre? ¿Cuánto tiempo habrán, dedicado a pensar su nombre? Tabasco, hábitat del ave guacamaya y estado natal de los Madrazo. ¿Coincidencia? Fíjense nada más lo que están diciendo. Entonces yo digo, muy fácil. ¿Neta eres periodista? O sea que, según lo que dice Nancy Flores de Contralínea, o sea que hackearon a Colombia, a Perú, El Salvador, Chile, etcétera, por órdenes de Madrazo y para despistar al enemigo. No mames. Oye, no hay guacamayas en la selva amazónica. Es que este es el nivel de razonamiento que están utilizando para minimizar algo tan grave, un asunto de seguridad nacional, igual que este güey. O sea, atribuyéndole a Madrazo, que fíjense nada más el razonamiento. No, hombre, pues lo sacó Loret de Mola. Sí, sabemos que Loret de Mola es un palero de Roberto Madrazo. Sí, lo sabemos. No, pues es que seguramente todo esto viene de parte de Madrazo. Ya, y para despistar, antes hackearon a Chile, a Perú, a Colombia y a El Salvador. Para que no se dieran cuenta, ¿no? De ese nivel, sí notan, ¿no? De ese nivel es la estupidez que difunden. Y lo peor no es eso, lo peor es que hay mucha gente que se los aplaude. Fíjense. Bueno, en fin, pensé que Latinus era lo más bajo del movimiento golpista opositor y ahora salen con su Wikileaks facho, Guacamaya Hacks, la oposición más jodida del mundo, no deja de sorprender. Es que esto no viene de la oposición. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? De que el discurso que están construyendo lo aplaudan los pejes, que lo difundió primero Loret de Mola. Ese es el problema. Sí, es que es castrante que haya salido en un medio de un arrastrado como Loret de Mola, un delincuente, porque Loret de Mola es un delincuente. Ese es el problema. Pero aquí descalificar en este momento al mensajero no sirve de nada, porque la información está ahí y ¿saben qué? Está saliendo mucha mierda. No es solamente la gota, no es solamente que lo trasladaron en una ambulancia aérea, un Black Hawk de la Marina, porque el señor se estaba casi infartando. No, ya les decía yo el día que hicimos la transmisión que iba a salir mucha mierda y está saliendo. A ver, una cosa les quiero decir. Mentira que haya sido una exclusiva para Loret de Mola. ¿Saben cómo estaba el rollo? Que estas personas que hackearon a otros países y a México dijeron, lo de México es muy delicado. Por eso vamos a dar acceso solamente a periodistas. ¿Por qué es muy delicado? Porque se revelan nombres, por ejemplo, de soldados, de operativos, nombres de narcotraficantes, objetivos prioritarios, cosas muy graves que no padecen los otros países. Que no padece Chile, que no padece Colombia, que no padece ¿quién más estaba? El Salvador. Cosas muy delicadas. Entonces me pareció
que hasta coherentes fueron para no poner en riesgo la vida de personas que están enfrentándose a todos esos lastres que traemos nosotros arrastrando. Me parece coherente, pero ellos no lo ven así, o es más, sí lo ven así. ¿Saben cuál es el problema? Que a ellos les dictan línea de lo que tienen que decir. Fíjense, el bombazo de Latinus no sirvió para nada y tan caro que le salió, benditas redes sociales. ¿Le salió caro a quién? No pagaron nada. O sea, lo presentó Latinus. Y estas personas del colectivo de guacamayas que hackearon al gobierno de México le dan acceso a cualquiera que pueda demostrar que es periodista y que lo va a utilizar para informar. Y ya lo dijeron en su comunicado, que seguramente ya leyeron. A cualquiera. Y entonces, pues ya se acercó, por ejemplo, Aristegui Noticias. Han decidido restringir el acceso, ya que hay información allí que en manos de narcos podría poner en riesgo a gente. Aristegui Noticias ya los tiene. No ha sacado nada con relación a este tema, pero el que ya sacó es El País. Y la verdad es que apenas así, a ojo de buen cubero, como ellos lo dicen, seguramente tuvieron acceso a los documentos ayer, hoy, pues lo que revelan ya da mucho que pensar, porque no es solamente la gota de López. Yo les dije, tiene que haber información tan delicada ahí que ni siquiera nos imaginamos. Estamos hablando de las áreas de seguridad nacional del país. No se comparten correos de, oye, pásame tu receta de cómo haces el arroz. No mamen. Pues ya está saliendo mucha mierda. Les comparto esta información del País. Una masiva filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, realizada por un grupo de piratas informáticos denominados Guacamaya, y a la que tiene acceso El País, expone la fuerte presencia del ejército en todas las esferas de la vida pública mexicana. La filtración ha permitido conocer hasta el momento detalles de relevancia como el estado de salud del presidente López y de su familia, delicadas operaciones militares como la detención del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en el llamado Culiacanazo, cuentas corrientes de la Sedena, contratos del Tren Maya o la estrecha vigilancia de grupos como los zapatistas. Puercos tendrían que ser. Son más de 4 millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuentas y notas informativas entre mandos altos y medios desde el año 2010 hasta septiembre de 2022 de la institución que más peso y relevancia ha adquirido en la vida pública del país. Guacamayas Hacks, el grupo que se ha atribuido la filtración, también ha distribuido en los últimos meses información delicada sobre empresas, ejércitos y gobiernos de El Salvador, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros países. Pero ya ven que dice Nancy Flores Contreras que los mandaron hackear, Roberto Madrazo los mandó hackear para despistar y después perjudicar al santo niño de Atocha. López Obrador confirmó el viernes la veracidad de la información y reconoció un detalle que hasta ahora se desconocía y que tiene que ver con un amago de infarto a principios de año que obligó a su traslado urgente desde Chiapas a un hospital de la Ciudad de México. El presidente ha reconocido que la filtración se produjo aprovechando un cambio del sistema de información del ejército. Ay, ya con eso se le perdona. Y ha añadido que no tiene nada que esconder. Ahora verán cómo sí tiene mucho que esconder estos puercos. Este periódico se puso en contacto con Sedena, pero su respuesta fue un escueto "estamos investigando". Tampoco hubo actividad a través de comunicados o redes sociales para explicar el ataque informático al público. La revelación de los correos, sin embargo, llega en el momento cumbre del debate sobre el desempeño que tendrá el ejército en la seguridad pública del país y cuando se decide en el Senado su continuidad en tareas de vigilancia hasta 2029. Los miles de correos que ha podido revisar El País en un día han permitido descubrir la enorme penetración de las Fuerzas Armadas en el ámbito público y hasta en la vida privada del presidente, a las concesiones conocidas en materia de obras públicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, se suma una presencia casi íntima en el entorno del mandatario. Claro, lo tienen agarrado de los cascarones. Que no tiene. Ahí de donde debería tenerlos.
Los correos revisados hasta el momento por este diario confirman que las tareas que hasta ahora realizaba el Estado Mayor Presidencial, disuelto con su llegada al poder, han sido reemplazadas por un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete. ¿Saben? Y dicen que no es delicado. ¿Ustedes creen que en el correo donde El País encontró esto, decía, bueno, y tenemos a un grupo reducido de soldados que lo acompañan? No, señores, ahí vienen los nombres de los soldados, grados. O sea, si no es delicado esto, yo no sé qué tienen en la cabeza. Por supuesto que viene todo a detalle, porque son comunicaciones internas en las que se cree que no va a haber nadie que se entere. Seguramente quien tenga esta información tiene nombre y apellido de cada guardia de seguridad de López y de toda su familia. Imagínense lo peligroso que es, como para que alguien quiera chingar a López Obrador y vaya y busque a uno de sus guachos, estos que lo están cuidando, de sus guardias, y le diga, ¿sabes qué, mi cabrón? Pues nos vas a ayudar a llegar a López Obrador porque le queremos dar un estate quieto. No, pero que o se muere tu familia. Es que así de delicado es, pero lo minimizan. Miembros de la Sedena son los encargados de hacer el seguimiento médico del presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos. Se encargan también de las pruebas PCR de COVID-19 y de las terapias físicas que habitualmente el mandatario realiza en las instalaciones del heroico Colegio Militar de Tlalpan, que utiliza para caminatas. El ejército tiene el encargo, parezco Liz Vilchis, es que no tengo mis lentes, de entregar en mano solo al presidente los resultados de las pruebas médicas, y hasta la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, confió en la Sedena el tratamiento médico para la cura del COVID o de la COVID 2020. Déjenme ir por mis lentes porque si no, no voy a leer nada. Bueno, seguimos. Y aquí están los documentos, ¿no? Ponen pantallazos, pueden entrar a verlo al País. Aquí está. Qué bueno que testaron esto, ¿no? Qué bueno que lo testaron. Pero vienen nombres de todo. Personal establecido. Es que vienen nombres de todo. Entren a ver los detalles de todo esto. Está en El País, está publicado en El País. Pero bueno, continuamos. Este anillo se encarga de tareas tan diversas que van desde funciones domésticas en el Palacio Nacional, como cambiar las plantas cada 3 meses, hasta revisar las cámaras de seguridad. Cambiar las plantas cada 3 meses. Pinches excentricidades pendejas. Cada 3 meses, hasta revisar las cámaras de seguridad del edificio y las otras 8 cámaras instaladas en su casa de Tlalpan. Hasta el número de cámaras. Los correos consultados han permitido ver el monitoreo constante de las actividades presidenciales y miembros de la familia que son nombrados en las comunicaciones internas como Zeus para Andrés Manuel López Obrador o Aura para Beatriz Gutiérrez Müller. Según estos correos, entre 3 y 5 personas, entre ellas un médico militar, acompañan al mandatario o a su esposa en cada viaje, algunos de ellos en aerolíneas de bajo coste. A nivel nacional, además del Culiacanazo, donde el ejército reconoce que los hijos del Chapo Guzmán doblaron la mano a las Fuerzas Armadas, la filtración también da cuenta de la preocupación del personal de la agregaduría militar en Estados Unidos sobre el proceso judicial contra Salvador Cienfuegos, titular de defensa durante el gobierno de Peña Nieto, tras su detención en Los Ángeles en octubre de 2020. Los correos detallan el intercambio de información con miembros de la red consular de Estados Unidos intentando resolver la situación, y colocan aquí algo de eso, de lo del Culiacanazo, a detalle, por si lo quieren ver, con nombres y apellidos. Es que es una barbaridad. ¿Cómo lo minimizaron tanto? Pero bueno, continuamos. Hay también entradas de agenda para discutir casos sensibles en el Palacio Nacional con el presidente y otros secretarios, como la masacre de la familia Levarón en el norte del país o la detención del capo Rafael Caro Quintero. A nivel interno, los documentos permiten conocer cómo se manejan las denuncias por abusos y acosos sexuales dentro de la institución, una de las más herméticas del país.
En algunos casos, las denunciantes piden ser trasladadas a otras zonas para evitar a sus agresores. Los señalados dan su versión de lo ocurrido a sus supervisores y hay expedientes detallados sobre los hechos reclamados, las resoluciones de los tribunales militares y evaluaciones sobre la salud física y mental de los soldados. La filtración también muestra cómo la Sedena ha tenido información de primera mano sobre el estado de salud de los militares de alto rango y miembros del círculo más cercano del presidente, como titulares del gabinete y legisladores del bloque de gobierno. En los documentos se lee cuándo fueron atendidos, a qué procedimientos se sometieron, qué padecimientos tienen y cuáles fueron los diagnósticos. Acudió al servicio de urgencias o solicitó una prueba COVID. Son frases que se leen en decenas de documentos dirigidos a la dirección de correo del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de sus asesores. Los miles de archivos, muchos de ellos bajo el título de confidencial, confirman también cómo las Fuerzas Armadas han ganado terreno en la vida pública durante la actual administración. Hay información delicada sobre bajas y agresiones en el desempeño de tareas de seguridad, monitoreo de la actividad en las aduanas, que quedaron a cargo en este gobierno, cotizaciones para la compra de medicamentos prioritarios y para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, bancos del bienestar o algunos tramos del Tren Maya y comunicaciones clasificadas con prácticamente toda la administración pública federal, así como con el poder legislativo en el debate de los últimos meses para afianzar la militarización de la Guardia Nacional. Luego aquí viene esto de la vigilancia a los zapatistas. Puercos desgraciados. Son unos puercos, esos son. López Obrador es una caca. Un primer vistazo desvela también que hay un control permanente de actores políticos relevantes, incluso de la 4T, de movimientos sociales como el zapatismo o de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional, aunque la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública. Se refiere a esto de la vigilancia al EZLN y a sus mismos gatos de la 4T. Muchos de los informes conforman una radiografía de la violencia que azota al país, archivos de seguridad sobre blancos prioritarios de cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, informes de resultados de operaciones especiales en focos rojos de inseguridad y resúmenes de episodios como el Culiacanazo, el despliegue que resultó de la captura y posterior liberación por orden presidencial de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Durante los eventos resultaron un oficial y 10 de tropa heridos. Fíjense, retenidos un oficial y 8 de tropa, 15 fusiles, armamento orgánico, 3 vehículos oficiales y un vigilante civil privado de su libertad, se señala en uno de los partes sobre la polémica operación. Y aquí hay otro documento, ¿no? Con atención al secretario de la Defensa. Fuerte, es muy fuerte esto. Este es el de la atención médica de López cuando se lo llevaron en el helicóptero. Vean esto, para que vean las excentricidades, que Martita Sagún, que su pinche madre, Chencho Sandoval, el asqueroso jefe de sicarios de la Sedena. La correspondencia filtrada ha sacado a la luz también detalles menores que son excentricidades. Esto que es muy fifí, ¿no? Esto sí es muy fifí, ¿o no? Personal militar compró en abril boletos para el general Sandoval para asistir al concierto de Gloria Trevi en el auditorio de la Ciudad de México. O tuvieron que cumplir sus órdenes de bordar sus iniciales y las de su esposa en las toallas que utiliza en su domicilio. ¡Qué poca madre, de verdad! Guacamaya Hacks, el grupo que se atribuyó el destape de más de 4.1 millones de documentos de la Sedena, asegura que los archivos que se llevaron de servidores de las Fuerzas Armadas de México pesan más de 6 terabytes que equivalen a 1.5 millones de fotos, 3,000 horas de video, de acuerdo con sus estimaciones. Entonces, ¿no es grave? Y apenas están empezando a revisarlos. O sea, 6 terabytes de información era lo que decíamos el día de la transmisión. Es un montón de información. Si yo me hubiese puesto a revisar esta información el día de hoy, habría revisado bien. Puta. ¿Cuánto les gusta? ¿1 giga?
y me fui lejos. ¿Leyendo? O sea, imagínense todo lo que hay y todo lo que va a salir. Espérense, los que se siguen burlando como el tal Rubinstein o como el tal Guille Vidal, espérense, porque va a salir mucha mierda y van a tener que tragar muchos sapos. Espérense, esto va a salir poco a poco. En fin, ahí se los dejo. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.